mis hermanos, en este día viernes, un día donde tenemos la bendición de poder compartir nuevamente un devocional y quiero invitarles a que tengamos la lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo número 84, donde nos hablará de un tema maravilloso, lo que es y describe el salmista, lo que él siente y la vivencia que experimenta al estar en la casa de Dios. Leo el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es un maravilloso salmo y quizás esto lo tuvimos la percepción o lo vivimos nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Cuando tuvimos nuestro último culto, estoy hablando de antes de la pandemia, cuando las cosas eran muy terribles. Y en realidad fue para nosotros, yo hablo de la parte personal, fue muy impactante, fue muy triste poder desapegarnos de todo lo que nosotros vivíamos como iglesia, la comunión, el cántico y muchas cosas más. Pero el tiempo transcurrió y lo único que anhelábamos y nuestras oraciones quizá era que cuándo íbamos a abrir, cuándo íbamos a estar nuevamente, cuándo íbamos a experimentar la comunión nuevamente. Hasta que transcurrió más de un año y tuvimos la oportunidad al fin, hace unos par de meses atrás, de abrir nuevamente esas puertas. Y muchos de nosotros nos alegramos, nos regocijamos y expresamos nuestra alegría el primer día cuando un domingo en la mañana se abrió. Y quizás cuántas de nuestras oraciones iban enfocadas a eso. Y en respecto a eso, hermanos, y al considerar este salmo, el deseo de estar en la casa de Dios debiera ser para cada creyente algo natural. Cada creyente verdadero debería tener en su vida el anhelo por la casa de Dios. Debiera ser algo que desborde en nuestros sentimientos. Y al leer, hermanos, al darnos cuenta de la palabra que hemos leído en el versículo número 1, al considerarlo, cuando el salmista habla y dice cuán amable, y en la Biblia de las Américas dice cuán precioso, tiene un significado diferente. Son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Pero el original quiere decir hermosas. Esa palabra amable quiere simbolizar en el original hermosas. Y es por eso dice, cuán hermosas son tus moradas. Es una expresión de alegría, de gozo que sentía el salmista al entregar esto. El lugar, tus moradas, habla de las moradas, la habitación de Dios, donde Dios está, en ese lugar donde Dios hermosea todo. Y todo es hermoso, hermanos. Aquí vemos como el salmista admira y queda encantado por la casa de Dios. No se sabe, hermanos, con exactitud quién escribe este salmo. Algunos se lo retribuyen a David, otros se lo retribuyen a otros salmistas y a otros personajes, pero en sí el salmista aquí hace una referencia y destaca este pasaje, que él sentía una admiración por la casa de Dios, que él tenía en sus ojos esta casa de Dios que extrañaba y exclamaba con todo su corazón diciendo, cuán hermosas son tus moradas, oh Dios. Cuando el salmista califica de hermosas, es una admiración que causa placer en su corazón. Pero no un placer pasajero, no un placer momentáneo que él estaba experimentando, sino que un placer espiritual por estar ahí. Era un gozo para él. Esta exclamación que él daba a entender, y a través de la escritura nos podemos entender y poder comprender esa admiración que él sentía por la casa de Dios. Ahora, cualquiera puede decir que Dios es omnipresente y eso es verdad. Dentro de los atributos que Él posee, su omnipresencia es uno de los atributos gloriosos que Él tiene. Que Él está en todo lugar
Y muchos pueden decir, la presencia del Señor la encuentro en mi casa, la puedo encontrar en mi pieza, la puedo encontrar en mi trabajo, camino hacia mi trabajo, en la calle donde yo eleve mi voz, ahí está la presencia del Señor, y tiene toda la razón. Pero Dios decide estar por su propia voluntad y manifestar su presencia especial donde Él quiere manifestarla, hermanos. Y al considerar, hermanos, y nosotros vemos esto cuando Dios en el principio, hermanos, crea en el huerto un jardín, el jardín del Edén, y donde Dios pone a un ser humano, un hombre y una mujer, y en ese lugar Él decide por voluntad propia manifestar su presencia en ese lugar. Pero por la causa del pecado, esa presencia se va del huerto. Pero luego más adelante manda al pueblo que construya un tabernáculo para que Él pueda morar en el tabernáculo. Él iba a hacer descender su presencia sobre ese tabernáculo. Él da las medidas, da los materiales de la construcción. Todo lo especifica Él para que el pueblo de Israel construya ese tabernáculo. Y Él iba a hacer descender esa presencia gloriosa de Él. Se iba a manifestar para perdonar pecados al pueblo en la fecha que Él designara para perdonar pecados. Y más adelante Dios manda a David a construir un templo para Él, el cual todos conocemos la historia, que David no lo pudo construir porque tenía sus manos manchadas en sangre, pero sí lo construyó a través de su hijo, donde nuevamente la presencia de Dios desciende para posar en ese templo. Y ahora en el nuevo pacto, hermanos, nosotros encontramos a Cristo como el nuevo templo, a Cristo que quiso tabernaculizarse Él. Y como lo dice Juan capítulo 1, que Él quiso habitar entre nosotros y que quiso hacer morada en su pueblo. Y de una vez más Dios tomando la iniciativa para invitar a todo su pueblo a que junto a Él lo adorásemos. Ahora en este nuevo pacto, ya Cristo es la iglesia misma, es el templo mismo. Pero esta iglesia es llamada en compañía a todo su pueblo. Y en este contexto, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, el salmista anhelaba estar en el templo activo. Su deseo, todo su corazón, todo lo que él tenía, anhelaba estar en el templo. Pero nosotros, los creyentes del nuevo pacto, hermanos, debiéramos anhelar en el templo en que es Cristo, pero por sobre todo cuando Cristo se reúne con su templo, y juntos alabamos a Dios. Todos nosotros que constituimos piedras vivas, hermanos, somos nosotros la iglesia, y la presencia de Dios habita de una manera muy especial. El Salmo 33 nos agrega y nos da una característica al salmista de lo que acabamos de entregar y compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno, es delicioso. Y agrega en el mismo Salmo 133, en el versículo 3, dice: porque allí, en esa reunión de los santos, envía Jehová bendición y vida eterna. Esto no es estar solo. Esto no es constituirse solo. Esto no es vivir una vida espiritual alejada de toda la gente. No. Hay un templo, hay un lugar específico. Y no es imaginación humana, no es que a alguien se le ocurrió, sino que la palabra del Señor nos muestra que hay un lugar donde los hijos del Señor deben reunirse, y ahí el Señor enviará bendición y se manifestará con su presencia a través de su palabra, y podemos compartir todos en la comunión de los santos. El salmista habla del gozo de un peregrino que desciende a Jerusalén luego de entrar al templo. Sabemos que es la morada del Dios Altísimo. Este peregrino centra toda su atención especialmente en el pensamiento de estar en la presencia del Señor, la presencia de Jehová Dios. No había nada más grande. Ellos veían el templo y simbolizaban en ese templo la presencia gloriosa del Señor, y ese era el anhelo que tanto ellos despertaban por estar ahí. En el versículo número 2, el salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este anhelar, este desear, este cantar, el salmista se siente consumido
por este feliz pero intenso deseo de adorar al Dios en el templo. Lo podemos adorar en todas partes. Lo podemos adorar incluso hasta en una montaña. Pero no hay nada que se iguale, no hay nada que se compare a la comunión que existe dentro de un templo. Ahí en esa comunión donde compartimos todas nuestras alegrías, donde compartimos el compañerismo, donde compartimos la asamblea, donde compartimos los himnos, donde cantamos a unísono a este Dios grande y poderoso. A este intenso deseo que tenía el salmista. En el Salmo 27 nos dice algo glorioso. El Salmo 27 nos agrega una tremenda enseñanza y nos demanda, dice en el Salmo 27, en el versículo 4, dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Una cosa he demandado. Él siente una demanda en sí mismo, y esta buscaré. Hay peticiones, hermanos, que mucha gente dice: yo quiero estar, pero se queda solamente en la petición, solamente se queda en el ruego, solamente se queda en esa acción. Pero el salmista no solamente decía: yo buscaré, yo demandaré, sino que también asimismo esa búsqueda, esa demanda la continuaré con la búsqueda mía, mi responsabilidad. Él ejecutó una acción: y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, el salmista lo tenía bien claro. Y aquí, hermanos, aquí, en el versículo número 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista miraba a las aves incluso, y quizás en él aparecía un poco de celo, podríamos decir, un celo no malo. Bueno, el celo en sí es malo, pero él tenía esta visión sobre las aves. Y él decía, el salmista aún admiraba estas aves porque podrían construir sus nidos en los atrios del templo, cerca de los altares de Dios. Qué dicha para ellas estar ahí, qué gozo para ellas, qué bueno es para ellas estar ahí, cerca de los altares de Jehová, dando a conocer que todos tenían la oportunidad. Incluso era tan abundante el lugar de la casa de Dios que aún las aves encontraban un refugio, encontraban un lugar para poder criar a sus polluelos. Qué grande Dios, hermanos. Y el versículo número 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado, esta palabra se usa 3 veces para describir la felicidad de aquellos que, como los hijos de Coré, moraban alrededor de la casa de Dios. ¡Qué felicidad para ellos! Para todos aquellos que habitaban, los que estaban en la casa de Dios, eran doblemente felices. Eso era lo que describía el salmista. Eso era lo que describía y mencionaba el salmista en este maravilloso lectura que acabamos de decir. ¡Qué felicidad encuentran las personas cuando están en la casa del Señor! Los que habitan en la casa de Dios son doblemente felices, son bienaventurados aquellos que están en la casa del Señor. Pablo hablando a Timoteo para ver la importancia del templo. Algunos dicen: no importa si estás o no estás, no importa si vas o no vas. Pero Pablo aquí recomienda a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo instruye a Timoteo cómo debe conducirse y le dice las cualidades de la casa de Dios, y le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es esta casa de Dios? ¿Qué características tiene ante Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Pablo reconocía las características de la iglesia. Ahora muchos miramos en menos. Ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti, mi hermano.
Y con todo mi corazón quiero preguntártelo. Ya pasó la pandemia, tenemos libre acceso a la casa del Señor, podemos cantar, tenemos algunas regalías, tenemos otras posibilidades, podemos hacer más cosas ahora. El aforo ha aumentado, puede ir más gente ahora. ¿Qué tan consciente estás de este privilegio? ¿Cuál privilegio? El privilegio de congregarte. ¿Cuánto valoras? Este es algo que no todos tienen la oportunidad, que no todos tienen esta dicha, hermanos, esta bienaventuranza, este sentimiento de ser doblemente feliz por estar en la casa del Señor. ¿Estás consciente? O quizás desde tú, yo con mi corazón anhelo estar ahí, pero solamente te has quedado en el anhelo, en el deseo. Pero has buscado, como decía el salmista, anhelo, pero buscaré yo estar en la casa de Jehová y morar todos los días de mi vida, como decía el salmista. O solamente nos hemos quedado en el anhelo. Hoy tristemente vemos como el día jueves había muy poquita gente. Perdóname si esto te suena como crítica, pero es necesario que te lo diga. No hay un lugar más feliz. Y quizás muchos nos lo expresamos, llegamos cansados, llegamos agotados. El día ha sido fuerte, ha sido agitado, cansancio por doquier, estamos enfermos, hay muchas cosas que hacer, hay tantas tareas que realizar, los hijos, todo, hermano, todo. Pero ¿acaso tu Dios no se merece un espacio para que tú le bendigas? Sí, yo lo hago en mi casa, yo oro en mi casa. No, pero hay un lugar específico que la Biblia describe como el templo, como el lugar donde está la morada del Señor. Tú me puedes decir, pero sí, la Escritura también dice que Él no habitará más en templos hechos por mano de hombre, sino que habitará en el corazón del hombre. Sí, pero debe existir la comunión. Y en la comunión el pueblo de Dios se edifica. En la comunión podemos vivir, hermanos, conociéndonos, alentándonos. Una de las conductas o uno de los síntomas que existe en el cristiano, que no es un cristiano real y verdadero. Y se lo escuchaba el pastor Sugel Michelin, que él decía, uno de los síntomas más visibles es que la gente deje de asistir a los templos. Es que cuando van al templo, antes que termine la reunión, ya esa persona se fue. Y él lo daba claro. Son síntomas que reflejan la vida espiritual, cómo se conduce tu vida espiritual. Pero déjame decirte algo. Los templos se abrieron para que podamos exaltar a este Dios bueno. Hemos leído en Afganistán, hemos leído en otros países del Oriente, hemos leído los países de Corea del Norte y hemos visto muchas partes donde los cristianos son perseguidos, donde van y explotan las iglesias, donde son quemados, donde son torturados, pero aún así hay gente que va porque siente ese deseo por estar, por bendecir a este Dios, a este templo, a este que hizo todo lo posible para que tú y yo tuviéramos la libertad de llegar a la presencia del Señor con plena autoridad. Hoy el llamado es que disfrutes el tiempo que tienes. Son 2 días a la semana, pero parece que fuéramos torturados. A nuestros hijos les dicen, ya, por castigo te voy a llevar a la iglesia, pero no es un castigo. O demostramos o nos enojamos o tenemos problemas en nuestro matrimonio y lo primero que decimos, y no quiero quedar de mentiroso, sino que es así. ¿Sabes qué? Por estos problemas no voy más a la iglesia. Cuando debiéramos estar más apegados al Señor. Donde nuestra búsqueda debiera ser más intensa. Donde nuestro mirar debería ser mirar solamente al Señor para seguir adelante. Amada iglesia, las puertas se abrieron. Hay un tiempo especial, no es mucho tiempo, pero dime si no es verdad que Él se merece todo, por todo lo que ha hecho en tu vida. Te ha salvado, te ha perdonado, en la cruz dio su vida por ti. Eres una persona salva por la gracia del Señor. Pero eso simboliza que nosotros como hijos del Señor debiéramos estar apegados, como decía el salmista, eternamente y para siempre
habitar en tus atrios, ser bienaventurados, doblemente felices. Que aunque las aves encuentren un abrigo, y él le causaba un poco de envidia a aquello, pero nosotros, hermanos, tenemos la libertad. Amada iglesia, quiero que consideres este pensamiento. Y qué tan consciente eres de este privilegio de ser, de tener la libertad de congregarse. Amados hermanos, quiero orar. Padre Celestial, gracias les damos por esta palabra. Bendice a tu iglesia y a todos aquellos que de una u otra manera, Señor, han entendido y han comprendido. Mi Dios, todo dejamos en tus manos y esperamos que tu palabra crezca en cada corazón y nos redarguya a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor esté en cada corazón.